Hechos de la tarde con Carla Carranza y Manuel Burgos. Ha llegado la hora de informarse con Noticiero Hechos tarde en el martes 11 de junio. Es un gusto acompañarle. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Carla. Estamos listos para contarle a usted qué es noticia en este día martes, tanto a nivel local como a nivel internacional. Además, qué está pasando con el tema del clima se lo vamos a presentar aquí en Hechos de la tarde, pero vamos a comenzar con nuestros titulares. 2 ataques armados en contra de la corporación policial dejaron a un agente muerto y otro lesionado. Los hechos se registraron en la zona occidental. Le tenemos todos los detalles. No paran los hechos criminales. Un hombre fue asesinado esta mañana y otro cadáver fue localizado envuelto en sábanas. Más de 1.700 personas fueron obligadas a huir de sus casas en el último año. Le tenemos detalles de un informe que destaca que las amenazas de pandillas son la principal causa de los desplazamientos forzados en el país. Los empresarios del transporte público aplaudieron la decisión de la Sala de lo Constitucional de dejar sin efecto el proyecto del Citrams. Le contamos qué piden al nuevo gobierno. En el ámbito internacional, tras llegar a un acuerdo con Estados Unidos, México pone en marcha su plan para frenar la migración. Comenzamos esta entrega de Hechos de la tarde con lo siguiente. En las últimas horas han arreciado los ataques contra elementos de la Policía Nacional Civil. Un investigador fue asesinado en el departamento de Huachapán. Para ampliarnos la información, vamos a establecer contacto con la periodista Tatiana Corado, de nuestra cadena aliada Punto Noticias. Buenas tardes, Tatiana, cuéntanos qué es lo que ha pasado. Buenas tardes, compañeros en el estudio y amigo televidente. Quiero comentarle que me encuentro en la colonia Los Girasoles, en Aguachapán, donde se ha registrado un nuevo ataque a un elemento policial. Al parecer, la policía desconoce cómo ha sido el móvil de este crimen, pero le voy a pedir a mi camarógrafo que haga unas imágenes para que usted pueda apreciar lo que se está viviendo en este momento. Ahí estamos viendo que ya se está realizando la inspección. Por el momento se desconoce cuál es el móvil de este crimen, pero las autoridades policiales han implementado un amplio operativo de búsqueda en la zona para poder dar con los responsables de ese nuevo ataque armado. Cabe destacar que con esta nueva baja policial en lo que va del año se registran un total de 23 elementos asesinados a manos de pandillas, por lo que los altos mandos de justicia y seguridad dijeron que no se quedarán de brazos cruzados. Bueno, y si usted quiere conocer un poco más sobre este hecho, le estaré ampliando la información en nuestra edición estelar de Punto Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Tatiana. Estaremos pendientes del informe completo. Y hablemos de otros hechos de violencia, y es que otro ataque armado se registró en la caseta policial del Congo, en Santa Ana, dejando a un agente lesionado. Más detalles nos amplía nuestro compañero Diego Serna, de nuestra aliada Punto Noticias. Diego, buenas tardes, adelante. Así es, muy buenas tardes, compañeros en el estudio, amigos televidentes, gracias por informarse con nosotros. Tenemos importante información para compartir con ustedes que se generaba desde tempranas horas de este día. Le comentamos que nuevamente la corporación policial sufrió un nuevo ataque. Esta vez se registró sobre el kilómetro 60 de la carretera que de San Salvador conduce hacia Santa Ana, en el lugar conocido como el ex peaje, lugar donde se encuentra un puesto policial. Le informamos que las autoridades han detallado que desde tempranas horas de este día, sujetos a bordo de un vehículo color gris tipo sedán disminuyeron su velocidad al momento de pasar por esa zona y en ese momento abren fuego en contra de los elementos policiales que se encontraban en este puesto policial. Posterior a esto, los elementos responden disparando de igual manera al vehículo, dañando únicamente uno de los vidrios de este vehículo, que se dio a la fuga, obviamente, y las autoridades no han descansado en su búsqueda para poder capturar a los responsables de cometer este nuevo ataque hacia la corporación policial. Pero vamos a conocer parte de las declaraciones sobre este nuevo ataque. El resultado del ataque es un compañero con lesiones, ¿verdad? ¿El estado de este compañero? Se encuentra estable.
Sí, mire, los compañeros reaccionan al ataque, ¿verdad? Entonces, impactan disparos en el vehículo, es un vehículo color gris y tiene unos vidrios quebrados, ¿verdad? Por la defensa que hacen los compañeros. Mire, en un primer momento tenemos la información de que eran armas largas, ¿verdad? Evidencias en el lugar, se maneja solo casquillos de arma corta, ¿verdad? Ahí está parte de la información que se generaba desde tempranas horas de este día. Recordemos que este es uno de los nuevos ataques registrados este día martes 11 de junio, porque también en Aguachapán un elemento de la Policía Nacional Civil fue asesinado. En la edición estelar estaremos ampliando nosotros este reporte. Buenas tardes. Gracias, Edgar, por tu reporte y sin duda vas a seguir recabando datos para en la noche presentarnos un informe completo. También les contamos rápidamente que en lo que va de 2019 se contabilizan 23 agentes de la corporación policial asesinados en ataques armados. También se suman los asesinatos de 12 soldados de las Fuerzas Armadas. Esto es parte de lo que ha ocurrido y definitivamente es una situación que alerta en materia de seguridad pública. Y continuamos hablando del tema, y es que los diputados de la Asamblea Legislativa reaccionaron ya a la ola de ataques que están viviendo los elementos de la Policía Nacional Civil y cuestionaron al nuevo gobierno porque aún se desconocen los planes para contrarrestar el accionar de las pandillas. Citarán al Gabinete de Seguridad para que explique la estrategia a seguir en los próximos 5 años. Voy a proponer a los compañeros llamar al señor ministro de Justicia y Seguridad para que nos cuente, y al señor director de la policía para que nos cuenten qué es lo que pretende y cuáles son sus planes. A estas alturas y no conocer por lo menos cuál es la idea, cuál es el plan que se tiene para la seguridad pública, me parece que es una deuda muy grande que se tiene. 11 días y esperaríamos. Ya es demasiado tiempo, no se ha mostrado ningún plan que se va a seguir en la parte de seguridad, de salud, de educación, en medio ambiente, en fin, en nada. No sabemos nosotros cuál es el planteamiento que el señor presidente pretende implementar. Y un hombre de aproximadamente 25 años fue asesinado con arma de fuego. Esto ocurrió en el kilómetro 8 de la carretera antigua panamericana, específicamente en la proximidad de la cárcel de mujeres en el municipio de Ilopango. De acuerdo al informe que maneja la policía, el crimen ocurrió a eso de las 5:50 de la mañana. Se desconoce hasta ahora el móvil de esta situación. La información preliminar es de que a eso de las 5:50 la sección de emergencias 911 de Soyapango informa sobre la existencia de una persona sexo masculino en esta dirección, al parecer sin vida. Se verifica por personal policial y efectivamente encontramos la persona de un aspecto joven, es un hombre de una apariencia de unos de entre 25 a 30 años, el cual pues presenta heridas producidas por arma de fuego. Y también en horas de la madrugada, el cadáver de un hombre atado de pies y manos fue localizado en la carretera que de Nuevo Cuscatlán conduce a Huizúcar en La Libertad. La víctima, de aproximadamente 30 años, no fue identificada. Según las autoridades, se trató de una escena de liberación. Preste atención al siguiente dato. Más de 1.700 personas han sido obligadas a huir de sus casas en el último año en El Salvador. Así lo ha revelado un informe presentado por diferentes organizaciones sociales. La periodista Ileana Leiva tiene las declaraciones y nos cuenta más sobre estos desplazamientos. Ileana, te escuchamos. Buenas tardes, compañeros, un gusto poder saludarlos y para quienes informan con Noticiero Hechos. Efectivamente, este día fue presentado el informe sobre las señales de crisis que está generando el desplazamiento forzado en El Salvador, donde se destacó que las amenazas de los grupos criminales siguen siendo la principal causa de esta problemática que sigue dañando a la población. Pero los detalles completos se los he preparado en la siguiente nota.
El desplazamiento forzado sigue siendo un mal silencioso que afecta a decenas de salvadoreños, quienes por temor a perder la vida o que se atente contra sus familiares, se ven obligados a abandonar su hogar, dejando atrás su patrimonio, su esfuerzo. Solo en 2018 se registraron 1.724 desplazamientos forzados. La causa principal de este fenómeno sigue siendo la violencia, ya que el 67.2% se desplazó por amenazas, el 29.8% por el homicidio de familiares y el 22.5% por temor. Prevalecen las pandillas, el crimen organizado, estructuras de crimen organizado, como las instancias detonadoras causantes de desplazamiento forzado por violencia generalizada. Sin embargo, nuevamente registramos, en comparación de los últimos 3 años, un aumento porcentual de aquellos desplazamientos que son generados por actores estatales, principalmente Policía Nacional Civil y Fuerza Armada. Del total de los desplazados, el 47% fueron niños y adolescentes, y los departamentos de San Salvador, La Libertad y Chalatenango son los que más casos registraron. Y la decisión de muchos fue emprender un peligroso viaje rumbo a Estados Unidos. Por lo que para frenar la migración irregular se debe poner un alto a la violencia. Muchos tratan de pedir asilo, pero lamentablemente pues los mecanismos no siempre son viables, en especial porque Estados Unidos ha establecido que la violencia no es una causal para la aceptación del asilo, y en especial con todo el aumento de las caravanas, que también tenemos esa problemática. Ante esta situación, se analizan 3 proyectos de ley relativos al desplazamiento forzado en la Asamblea Legislativa, luego que en 2018 la Sala de lo Constitucional, mediante una sentencia, diera un plazo de 6 meses a diputados, ministro de Justicia, la Comisión Coordinadora y la titular de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia, para que reconocieran a las víctimas de la violencia y del desplazamiento forzado como sujetos de derechos y categorizarlos normativamente. El plazo venció en enero y hasta la fecha no hay mayores avances, por lo que el vicepresidente de la República se comprometió a darle cumplimiento durante la administración del actual gobierno. Que su gobierno va a acatar la sentencia de la Sala Constitucional y actuará en consecuencia. Y segundo, que estamos abiertos para trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, con las ONGs, con la comunidad internacional, en ir elaborando las políticas públicas y tomando las medidas que señala la sentencia. Según los registros de los países del Triángulo Norte, El Salvador es el que tiene el mayor porcentaje de los casos de desplazamiento forzado. Este es mi informe y con eso yo regreso con ustedes La Señal. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Iliana, gracias por el reporte. Hablemos más del tema. En la entrevista de Hechos AM, el ministro de la Defensa, René Francis Merino, habló sobre el acompañamiento de la Fuerza Armada en tareas de seguridad nacional y dijo que ya existe una coordinación con las autoridades de seguridad para ejecutar los planes, para ser más eficientes en el terreno, y se comprometió a obtener resultados positivos para la tranquilidad de la población y asegura que apoyarán la seguridad pública hasta que las autoridades digan que ya las Fuerzas Armadas no sean necesarias. De los 13,000 efectivos en el ejército, 7,300 son utilizados en labores de seguridad nacional. Ya nos hemos reunido con el señor ministro de Seguridad, con el director de la policía, y les pedimos que nos explicaran cuál era el concepto que ellos tenían de cómo atacar a las pandillas, a las maras y pandillas y todos aquellos otros crímenes. Y nosotros estamos adaptando nuestra operatividad a esos planes de ellos, de tal manera que no haya un divorcio, que no esté la policía direccionado hacia un sector y nosotros hacia otro. Y ante las denuncias de violaciones a derechos humanos, el ministro de la Defensa garantizó a la población el respeto y asegura que se pondrán a disposición de la ciudadanía para que se fiscalice el actuar de los efectivos militares. Seguimos hablando de temas castrenses. Esta tarde, el ministro de la Defensa va a entregar el bastón de mando al presidente de la República, Nayib Bukele, y comandante general de la Fuerza Armada. Ya fueron dados de baja el expresidente Salvador Sánchez Serén y el exministro de la Defensa, el general David Munguía Payés,
quien durante una década, es decir, durante 2 periodos presidenciales, los 2 del FMLN, estuvo al frente del ejército y de la cartera de justicia y seguridad en el periodo pues, de la tregua, también entre pandillas. Él era quien era pues, ministro, pero en esa ocasión de seguridad. Y en más temas, la Fiscalía General de la República capturó al sacristán Abraham Heriberto Mestizo Pérez, de 34 años de edad, quien es acusado de haber asesinado al sacerdote Cecilio Pérez, párroco del cantón La Majada del municipio de Huayúa, en Sonsonate, el pasado 17 de mayo. Este caso causó polémica debido a que en su momento se manejó como posible hipótesis el cobro de la extorsión, pero tanto la policía como la iglesia lo descartaron. Las investigaciones determinarán el móvil del crimen. Pues el móvil estamos por determinarlo. La investigación va a determinar al final cuáles fueron las razones por las cuales el señor Abraham, que fungía como auxiliar en la iglesia de La Majada, pudo haber cometido el hecho. Eso, por el momento no podemos nosotros casarnos con un móvil específico, puesto que la investigación va a determinar eso. En este momento podemos afirmar de que a través de la investigación se logró reunir elementos suficientes como para determinar que el señor Abraham participó. Sin embargo, en su cuenta de Twitter, el fiscal general de la República, Raúl Melara, pidió a la policía parar de divulgar las capturas realizadas en operativos que aún están en desarrollo, debido a que solo logran entorpecer las investigaciones. Y las siguientes imágenes que le vamos a presentar nos muestran que los ciudadanos ya están hartos verdaderamente de la criminalidad. Una mujer a la que le robaron el celular pues trató de defenderse y lo hizo. Realmente, bueno, son situaciones un tanto arriesgadas, pero ella lo hizo. En las imágenes se observa cómo el sujeto pues rodea a la mujer que está sentada en una banca y finalmente le quita el teléfono. Ella lo persigue y con ayuda de quienes viajaban en un pickup logra detenerlo tras caer al pavimento y luego fue capturado por el cuerpo de agentes municipales. Las imágenes fueron captadas gracias al sistema de videovigilancia Escudo Tecla. Realmente, como decíamos, los ciudadanos ya están hartos de la criminalidad y cuando pueden defenderse lo hacen. El caso de esta ciudadana que, pues, cuando le quitan su teléfono reacciona y persigue al delincuente a fin de que le devuelvan lo que le han robado, y también las otras personas que iban a bordo del pickup que usted está viendo en pantalla, pues le ayudan a detener al ladrón. Afortunadamente fue detenido y seguramente entregado a las autoridades. Y mientras tanto, el presidente Nayib Bukele sostuvo una reunión con su Consejo de Ministros, donde abordó temas de seguridad y salud, aunque también reaccionó a la demanda que el FMLN puso en su contra y las polémicas destituciones. Dirigentes y militantes del FMLN presentaron ante la Fiscalía General de la República un aviso en contra del presidente de la República, Nayib Bukele, quien señaló al FMLN de estar detrás de los recientes ataques contra los elementos de seguridad. Dimos respuesta en un comunicado a esa acusación tremendamente peligrosa, que nosotros no sabemos si él y sus personas cercanas en el ahora mando del gobierno se dan cuenta en qué camino se están metiendo. Un aviso y declaraciones que el presidente Bukele aseguró que no le quitan el sueño, al tiempo que afirmó que el FMLN ya lo hizo en el pasado, es decir, ya pagaron a las pandillas a cambio de votos. Me parece más un show, porque si hubieran demandado el derecho de demanda de difamación y calumnia es un derecho privado, pudieron haberlo hecho en un juzgado. Bukele también aprovechó el Consejo de Ministros para referirse a la destitución del hermano del expresidente Mauricio Funes, quien durante 10 años desempeñó como director del Banco Centroamericano de Integración Económica, con un sueldo mensual de $20,000. Gana $20,000 mensuales. Ojo, $20,000 mensuales, no estoy incluyendo sus bonos, sus aguinaldos, sus vacaciones, sus
carros, viáticos, vales de gasolina, celular, etcétera. Únicamente de salario ganaba $20,000 mensuales. Es decir, y valga la redundancia, que únicamente de salario en los 10 años que ha trabajado ha cobrado $2.4 millones el hermano del expresidente Funes. Por lo tanto, la destitución, que ya está firmada aquí por el ministro de Hacienda, ya está haciendo ejecutiva la orden dada por mí hasta hace unos momentos. Aclaró que nadie de su gabinete es su pariente. Insistió en que los nombramientos responden a meritocracia y no al pago de cuotas. Un par de publicaciones de algunos periódicos que sé que yo tengo familiares en el Ejecutivo. Díganme, ¿qué familiar tengo en el Ejecutivo? ¿Alguno de ustedes es mi familiar? Levante la mano, mi familiar. Con imágenes de Erika Alfaro y Gonzalo Tejada, este es un informe para Noticiero Hechos. Vamos a hablar de otros temas. Quedar sin empleo de un momento a otro podría ser traumático para muchas personas, pero es algo que nunca debe descartarse. Pero ¿cómo salir adelante luego de un tropiezo como este? De esto, pues, algunos expertos nos dan su opinión. Así es, en el tema del día vamos a hablar cómo se puede manejar este periodo que incluso es llamado un periodo de duelo. Veamos. Perder el empleo o ser destituido repentinamente sin duda causa un impacto psicológico en la persona afectada. Lo ataca la incertidumbre sobre su futuro y cómo adaptarse al cambio. En un primer momento le va a entrar muchísima ansiedad y a medida va pasando el tiempo y no consigue trabajo puede caer en depresión. La búsqueda de trabajo genera un montón de ansiedad y con ansiedad no vamos a encontrar esa oportunidad que estamos buscando y uno decide cómo va a reaccionar ante esa situación. Si con optimismo, con esperanza o quedándose en su casa deprimido y creyendo que la vida se acabó porque se quedó sin trabajo. Uno no va a terminar sin trabajo y desempleado toda su vida. La vida es por etapas y simplemente puede ser de que en este momento de la vida uno pierde un trabajo, pero en algún otro momento lo va a conseguir. Un periodo de duelo por la pérdida del empleo que dependerá en cuánto tiempo logre ubicarse. Pero es una fase donde tiene que redescubrirse para enfrentar una nueva realidad. Estos momentos nos suceden para que podamos reinventarnos, para que podamos redescubrirnos, volvernos a conocer, saber cuáles son nuestras aptitudes principales, nuestras competencias, en qué soy bueno. Y este descubrimiento lo puedo hacer en estos momentos de sequía. El apoyo y comprensión de la familia es fundamental en este periodo de vacas flacas y tormentas. La actitud también es determinante en estos momentos. El 90% de la vida es cómo yo reacciono, la actitud con la que yo enfrento los problemas. Y si yo tengo actitud de derrota, de víctima, de yo no voy a conseguir otro trabajo, nadie me va a pagar como me pagaban antes, o no voy a poder estar en una empresa como la que estaba antes, entonces no tengo confianza en la vida. La vida va para adelante y siempre todo lo que está más adelante es mucho mejor de lo que dejamos atrás. Pero lo voy a poder conseguir a medida yo tenga una actitud positiva y mis pensamientos, que son los que crean mi realidad, me ayuden a poder tener una actitud de creador, arquitecto, diseñador de mi propia vida. Cambio de rutina, periodos turbulentos, un túnel que al final encontrará la luz, donde la paciencia y la actitud positiva le permitirá salir adelante de acuerdo a experiencias en otros casos. Con imágenes de Ever Ábalos, un reporte de Luis Alberto López. Definitivamente son situaciones difíciles y es por ello que cuando se tiene un empleo y se tiene la capacidad de prepararse en algún oficio, hay que hacerlo. Si se tiene la capacidad de pagar un técnico, hágalo, porque en determinado momento esto le puede ayudar a buscar nuevas oportunidades cuando vienen situaciones adversas, como lo que nos planteaba Luis Alberto López en el tema del día de hoy, en el que decía de qué hacer si nos quedamos sin empleo de un día para otro. Así es, y buscar ayuda si en algún momento usted está pasando por un periodo difícil después de haberse quedado sin empleo. Gracias a Luis Alberto López por este reporte. Permítanos hacer una pausa para nuestros anunciantes, pero regresamos con más noticias. Somos Hechos de la Tarde. Tenemos más noticias que contarles en este día martes. La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la exclusividad de un carril para que circulen los buses del Citrams,
Conozcamos más sobre la más reciente resolución de la Sala de lo Constitucional que tiene que ver con el uso del carril segregado, Carla. Así es, veamos. Un año tienen los diputados del Congreso para decidir si autorizan o no el uso del carril del Boulevard del Ejército y las estaciones de pasajeros ubicadas a lo largo de la vía que conectan la capital con el oriente del país, al Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, conocido por sus siglas como Citrans. Así lo estableció la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su resolución. El presidente de la República, Nayib Bukele, fue de los primeros en reaccionar. Y hay que iniciar una investigación por haber otorgado una obra pública a una empresa privada sin licitación y ningún proceso de concesión, sino que simplemente haber invertido, creo que 300 millones de dólares del dinero del pueblo salvadoreño y luego haber sido otorgado a una empresa ligada, entiendo, a personeros de Alba Petróleos. Así que, por favor, hay que proceder con una auditoría forense sobre el caso y pues cumplir con la sentencia de la Sala de lo Constitucional y dejar sin efecto el Citrans. Los legisladores tienen 12 meses para someter a licitación la concesión, en cumplimiento al artículo 120 de la Constitución de la República. Si no lo hacen en el plazo establecido, se dará por incumplida la orden y se procederá a habilitar el paso por el carril segregado y a retirar toda señalización de exclusividad. En la sentencia, los magistrados consideran que el uso privativo del carril debió haber sido concesionado antes de ser utilizado por las unidades del Citrans. Los magistrados concluyeron en su resolución que lo único que buscan es corregir la forma en que el proyecto fue ejecutado. La demanda de inconstitucionalidad fue presentada en agosto de 2015 por un grupo de empresarios del transporte público, encabezado por Juan Pablo Álvarez y Genaro Ramírez. Un informe de Carolina Mengíbar para Noticiero Hechos. Y siempre sobre este tema, a través de su cuenta de Twitter, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo que acatará la resolución de la Sala de lo Constitucional y que se realizará una auditoría externa para revisar la contratación del Citrans. El funcionario también añadió que desarrollarán un plan para mejorar la movilidad de manera sostenible en el área metropolitana de San Salvador. Bueno, Carla, también el presidente de la República ha hablado de este tema y él decía de que el Citrans va a continuar funcionando tal y como está. Él decía de que las unidades de este sistema de transporte van a continuar circulando por ese carril que se creó, igual que el resto de automovilistas. Los que no van a poder circular por ahí, decía, son el resto de unidades de transporte colectivo. Eso lo decía hace un rato el presidente de la República. Pero además, hay otras reacciones. Los empresarios que se dedican a esta área, la del transporte colectivo, hablaron después de que la Sala de lo Constitucional ha declarado inconstitucional ese proyecto. Piden que el gobierno instale una mesa de diálogo. El periodista Igmar Batres tiene sus declaraciones. Igmar, ¿qué más han dicho los empresarios? Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en la terminal del Citrans en el Parque Infantil, sistema que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Hoy hablaron unos empresarios, específicamente los que han promovido demandas en contra de este sistema. Ellos piden que todo regrese a la normalidad, es decir, las rutas de buses que antes circulaban por esta zona, pues lo hagan nuevamente. Además, no descartan participar en una futura licitación, pero no sin antes que el gobierno conforme una mesa de diálogo entre demandantes y demandados. Escuchemos a continuación qué fue lo que dijeron. Hacen las cosas correctamente, sí, como la ley manda. Deberían de volver al estado en el que estaban antes, ¿me entienden? Y por tanto los usuarios del Citrans, que apenas son 35,000 y nosotros movemos un poco más de 1.200.000, no están en peligro. El gobierno está dispuesto a comprar a los actuales operadores sus derechos, así como los de la radio, la televisión o cualquier otro servicio al público. Nosotros no nos oponemos. Entiendo que son 52 rutas de Soyapango las que han sido afectadas. Por eso pedimos que se cree una comisión con los demandantes, ¿me entiende? Y el viceministerio y lo que él designe. Por lo tanto, el proyecto Citrans se mantiene en el aire. Y es por eso que el presidente muy sabiamente ha dicho
que se debe de hacer una auditoría. En este caso, el Ejecutivo puede determinar que no tiene intenciones, que no quiere hacerlo y puede definitivamente decir que no, o puede mandar un estudio determinando de que él pide un año para hacer la factibilidad. Viene la posición de AEAS y ATP respecto a este problema, pero ¿qué opina la gente, los usuarios que ocupan acá este sistema integrado de transporte del área metropolitana de San Salvador? Me muevo en el Citram el 100% de mi tiempo porque por el nivel de seguridad que siento dentro del sistema de transporte, el trato que le da a uno el personal. Por otro lado, no corro el riesgo a que me asalten, por ejemplo. El gobierno debería de manejarlo o concesionarlo a otras empresas que se sepa que tengan la experiencia para poder manejarlo. A mi juicio podría ser entre los dos, por ejemplo, crear un asocio público-privado para que entre los dos puedan estarlo apoyando y así me imagino que estarían dando un mejor servicio para la gente. Bien, la información que nosotros le tenemos a esta hora, le estaremos dando seguimiento a este tiempo prudencial que han dicho los empresarios, aunque no dijeron cuánto estarían esperando para que el gobierno conforme esta mesa de diálogo. También la Corte Suprema de Justicia todavía tiene demandas que resolver respecto a Subes y a Cipago. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Ingmar. Gracias por este reporte donde ya escuchábamos qué dice el sector de los empresarios del transporte y también la población. Vámonos ahora hasta la Asamblea Legislativa, donde también hay reacciones sobre la resolución de la Sala de lo Constitucional. Y el periodista Raúl Hernández estuvo ahí y nos tiene la información. Raúl, buenas tardes. Muy buenas tardes, informando desde la Asamblea Legislativa, diversas son las reacciones de los partidos políticos sobre la última resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia referente al funcionamiento del Citrans, que ordenó a la Asamblea Legislativa y también al gobierno hacer el proceso de concesión por la utilización de la vía pública, en ese caso el Boulevard del Ejército y la Alameda Juan Pablo II. El caso de Arena, por ejemplo, argumenta que hubo falta de transparencia desde el inicio y funcionamiento de este proyecto. La sala nos ha dado la razón. La posición que nosotros siempre tuvimos es que ese proyecto debió de haberse concesionado, que fue un proyecto en el cual Arena le apostó, dio los votos para 45 millones de dólares y lastimosamente fue un proyecto que no fue bien ejecutado, fue un proyecto que fue entregado a particulares, fue un proyecto que incluso sin concesión se les dio un carril. Sin embargo, los partidos políticos también reconocen que es decisión del gobierno enviar la solicitud de concesión para que continúe el funcionamiento o que, como lo dijo el ministro de Obras Públicas, que se ordene de inmediato a desmontar toda la estructura y posiblemente que deje de funcionar. Incluso el gobierno ordenó una auditoría. Quiere destruir todos los, los separadores y dejar abierta, libre, todo el acceso para los ciudadanos, a donde nadie tenga privilegios, pues va a ser decisión de él. Nosotros vamos a hacer lo que realmente sea la voluntad del presidente en este caso en particular. Si viene aquí a la Asamblea como tuvo que haber sido y que el gobierno en ese entonces no hizo las cosas como deben de ser, aquí en la Asamblea se va a resolver. Entonces yo creo que hay que darle tal vez el día de ahora a que conozcamos bien la resolución y si el presidente tal vez lo va a mandar aquí a la Asamblea para ver si se hace un cambio o qué es lo que se va a hacer con eso. Así la información que les tenemos a esta hora de la tarde sobre las reacciones de los diputados de diferentes partidos políticos referente a esta resolución de la Sala de lo Constitucional. Más detalles en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Pasen buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Definitivamente el debate está abierto para hablar de qué va a pasar con el Citrans. Muchos ciudadanos dicen que se ponga a funcionar y que sea, digamos, un proyecto que se ejecute mejor, porque hasta ahora mucha gente ve, digamos, le ve ventajas a viajar en las unidades del Citrans, pero el problema es que hay un desorden todavía en el transporte colectivo y es eso lo que se tiene que ordenar para que este sistema funcione como debería de haberlo hecho desde un principio, más allá de lo que ha pasado con este carril segregado que, como la Sala de lo Constitucional está diciendo, debió haberse concesionado. Y saben, como les adelantábamos esta mañana a través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente de la República, Nayib Bukele, aclaraba que el Citrans, como les decíamos, va a continuar funcionando mientras se realizan auditorías forenses, decía él, sobre el proyecto para responder pues las siguientes interrogantes: ¿cómo y a quién fue otorgado? Además reiteraba
que ha solicitado al ministro de Obras Públicas una solución integral al transporte colectivo. También el presidente señaló que el carril segregado puede ser utilizado por los conductores particulares, más no por el resto de unidades de transporte colectivo, de acuerdo pues a la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional. Siempre en información relacionada, pidió al ministro Romeo Rodríguez que ya no coloquen redecillas de metal en las zonas vulnerables o deslizamientos. Esto en la carretera panamericana, ¿se acuerdan ustedes? En la zona, este tramo que conocemos como Los Chorros, ahí se pone como medida, digamos, paliativa ante los posibles derrumbes, se colocaron estas redecillas de metal. Apeló a la creatividad al afirmar que hay dinero cuando nadie se lo roba y pedía pues una solución definitiva al paso en el tema de esta vulnerabilidad que existe ahí en Los Chorros. Y en más temas, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales reveló cuáles son los principales retos del gobierno para sanear las finanzas del país. Restablecer el diálogo político es necesario para allanar el camino y poder crear una nueva ley de pensiones y aliviar la caja estatal. Además, buscar que la economía crezca un 3.5% para el 2024, tal y como lo estipula el Plan Cuscatlán. Nuestra recomendación es empezar por una de las promesas contenidas en el Plan Cuscatlán, y es el lograr un pacto fiscal en El Salvador. Nosotros hacemos la recomendación de que en estos momentos se generen las condiciones para poder realmente concretar ese pacto fiscal. La deuda pública de El Salvador es del 70% del Producto Bruto. 20 puntos son de deuda previsional, es decir, es una deuda que es bastante fuerte. Gracias por informarse con Hechos de la Tarde. En la sección de olores y sabores hechos, el periodista Enrique López visitó el departamento de San Miguel, allá en la zona oriental, para contarnos la historia de los panes El Cipitío. Ahora sí me voy a enterar dónde quedan, y usted también. Veamos la nota. Res pollo, 2 salchichas. ¿Cuál era el otro? 3 o 4 son. Solo son 3. Tres de salchicha, por favor. No, espera un momentito. No, está bien, no hay problema. Yo espero. Bromeando con unos amigos se ocurrió ponerme un sombrero del Cipitío. En ese tiempo no tenía puestos, sino que hacía un recorrido desde la colonia Milagro de la Paz hasta el mercado. En el mercado la gente me decía, mire, se nos hace más fácil buscarlo así con el sombrero porque es más alto, ¿va? Entonces así nos fuimos quedando ya con lo que fue el sombrero, y la gente pues ya no preguntaba el muchacho gordito de los panes, sino que decía el cipitío de los panes, ¿va? Panes El Cipitío es un sabor único. Un sabor único es una mezcla de ingredientes que al final hacen un sabor espectacular. Al principio solo teníamos jamón, salchicha y res. Ya hoy tenemos cerdo en salsa barbacoa y tenemos pollo. Entonces ya son 2 más, y la de res que es mejorada, porque más antes era carne molida y hoy es carne picadita en trozos. Entonces ya es una preparación muy diferente, más saludable. Necesito 3 panes, salchicha con jamón. Saber que te comes un almuerzo rápido en 5 minutos es lo más maravilloso que puede haber. O sea, tenés 30 minutos para almorzar, y sabes que un pan te lleva el carbohidrato, la proteína y las vitaminas, todo junto, es lo que nosotros hemos querido hacer.
la proteína, la carne, el carbohidrato, el pan, te lleva los vegetales, repollo, cebolla, zanahoria, brócoli, todo eso en una sola cosa. Entonces, esa ha sido de las cosas que nos han hecho y nos han identificado, pues nos han dado el éxito, ¿verdad? Uno de jamón con salchicha ley, con salchicha y 2 jamón. Hubieron varios fracasos antes de alcanzar el éxito. De verdad, hubieron tiempos muy difíciles donde pues no vendíamos y comenzábamos a buscar qué es lo que estaba malo. Entonces, gracias a Dios, pues la clientela, pues a mí siempre he tenido un gran aprecio y siempre me ha dicho las cosas que no les gusta. Buenas, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. Gracias, igual. Alegra verlo. A ella no le miraba. Sí, es que ahora me he hecho cliente frecuente, pero de abajo. Ah, del otro puesto, del centro de gobierno. No, de ahí del centro. Ah. Del centro. Entonces, siempre hemos escuchado esa parte de nuestros clientes, qué es lo que no les gustan y qué es lo que ellos quieren pues realmente comer. Entonces, prácticamente ahí nos hemos ido acoplando a los clientes. Panes El Cipitío es la razón por la que me levanto todos los días en la mañana. Garantizarle a mi cliente que se va a comer lo mejor, que tenga una experiencia única cada vez que se come un pan. Entonces, es todo. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Bueno, Carla, la próxima vez que vayamos a San Miguel, a la zona oriental, te invitamos a un pan El Cipitío. Sí, seguro que lo vamos a probar porque se antojaron con toda la variedad, así que saludamos a toda la gente que ya disfrutó de pan El Cipitío y si no lo ha hecho, ahí está la oportunidad. Y hablando de oportunidades, queremos preguntarle si usted está aprovechando al máximo la capacidad de su smartphone, por ejemplo, para tomar fotos, o está interesado en aprender a usar su cámara profesional y conocerle todos los secretos, o sabe cómo retocar digitalmente sus fotografías. Pues le invitamos al Diplomado de Fotografía y Retoque Digital de la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios, que va a ser impartido por el reconocido fotógrafo Guti. Inscríbete ya. Si quieres más información, puedes llamar al 2560-1211 o visitar nuestra página www.escuelarsm.com. Y a continuación les vamos a presentar las denuncias que hemos recibido en Hechos en tu Comunidad. Así luce esta calle improvisada que conecta el puente Las Mulas de Ciudad Delgado con la carretera de Oro. La arteria es de tierra y roca, razón por la que los conductores piden a las autoridades ejecutar un proyecto de mejoramiento vial para transitar en mejores condiciones. Las lluvias han provocado que la tierra se lave, impidiendo el acceso en ambos sentidos. Inconformes están los residentes de la colonia Suyapa en Soyapango luego que el personal de ANDA realizó diferentes perforaciones en la avenida Letona y calle Levi con la idea de encontrar una fuga en el sistema de tuberías de la localidad. Sin embargo, los trabajos han quedado paralizados, razón por la que los habitantes piden a la institución terminar con la reparación lo antes posible. Hay más denuncias contra la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA. Esta vez los residentes del reparto La Campanera en Soyapango aseguran que una cuadrilla de trabajadores de esta institución llegó al lugar para reparar una tubería, pero dejaron un hueco en la calle. La situación es así desde hace 3 semanas. Temen que puedan generarse accidentes. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Estamos de regreso con ustedes para presentarles un recorrido internacional.
Este martes, el presidente de México, Manuel López Obrador, y el canciller Marcelo Ebrard presentaron a 5 funcionarios, entre estos un general y el jefe de las prisiones encargados del plan migratorio, que consiste en el despliegue de la Guardia Nacional en las fronteras del país, específicamente de Guatemala y Estados Unidos. Según las autoridades, el objetivo principal del plan es registrar a todos los migrantes para ofrecerles las distintas opciones de regularización que tienen y devolver a su país al que no quiera registrarse. Por el momento no hablan de arresto, sino de la necesidad de ampliar y mejorar las estaciones migratorias y de los centros de detención de migrantes de facto. En las últimas horas, el gobierno de Nicaragua liberó alrededor de 56 presos políticos bajo la aprobación de la ley de amnistía, que otorgó un perdón a las personas que fueron detenidas durante las protestas contra el presidente Daniel Ortega. Entre los excarcelados está el director del canal de televisión nicaragüense 100% Noticias, Miguel Mora, y la jefa de información, Lucía Pineda. Las autoridades del sistema penitenciario aseguraron que lo llevaron a sus respectivas casas como parte de la ley que otorga la libertad de todos los que son considerados presos políticos por la oposición y terroristas por el gobierno. La ley de amnistía los exime de toda responsabilidad penal. En Indonesia, las autoridades emitieron alerta roja por la erupción de ceniza del estratovolcán Monte Sinabung, que entró en proceso de erupción desde el pasado domingo, cuando lanzó una columna de cenizas y humo de 7 kilómetros. El estratovolcán está ubicado al norte de la isla de Sumatra y es considerado uno de los más activos de los volcanes de Indonesia. La última erupción del volcán duró alrededor de 9 minutos. El gobierno advirtió sobre la posibilidad de nuevas erupciones, agregando que tras el suceso hubo varias réplicas. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Gracias, Zuli, por toda la información deportiva. Gracias a ustedes. Llegamos al final de esta entrega de Hechos de la Tarde. Agradecemos su sintonía y les invitamos desde ya a Hechos Emisión Estelar a las 8 de la noche, donde tendremos más información y ampliaremos algunas de las historias y también de algunas de las noticias que les hemos presentado en este Hechos de la Tarde. Así es, y mañana a la 1:30 regresamos nosotros con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.